Anituta, buenas noches. Imaynallan kakushankitsu wawqiparaykuna allillanchu imaynallan. Kaypiña. Empezamos nuestras clases esta noche. Espero que estén atentos. Ya, vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar, estimados amigos. Las clases de esta noche. Importante que, pues, cada día aprendemos más cosas del quechua, cada día más y más del quechua. ¿Se dan cuenta? Hoy día tenemos aquí para seguir aprendiendo. Estamos aquí. Quechua. Voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Bienvenidos a los amigos que se acaban de unir a nuestras clases de quechua del día de hoy. Espero que estén súper bien, espero que estén alegres, felices, contentos de la vida. Hoy ya es hora de aprender quechua, ¿ya? Un ratito vamos a compartir por YouTube nuestra transmisión en vivo, ¿ya? Muy bien. Voy a compartir mi pantalla, un momento. Uy. Únete a nuestras clases en vivo. Huevo. Ya, muy bien, estimado. Ahora sí vamos a empezar. A ver qué dice. Ya está. Hoy día tenemos aquí en pantalla nuestro libro con el que estamos trabajando, con el que estamos día a día trabajando. Y estamos en los sufijos, en este caso, vamos a ir aquí a la página. ¿Se ve mi pantalla? A ver, un rato, un momento ya. Monacho. Aquí está, ya. Ahora sí, vamos a empezar. Estimados amigos, hoy día es fin de semana y pues nosotros seguimos aprendiendo quechua. Eso es lo más importante, seguir aprendiendo quechua. Y me engaña haikaña kas papas, eso es mi lista carinta pone rimas unchis, ñawpaj me va por irichis unchis. ¿Ya? Nos hemos quedado en los fonemas consonánticos, en este caso se denominan los glotalizados, los que generan o los que pues realmente tienen, en este caso, son complicados, no, son más, necesitan más esfuerzo para producir el sonido, ¿ya? Aquí está, estimados amigos, fonemas consonánticos reforzados. Esto en el quechua sureño, según el ministerio, se le denomina laringalizado. Laringalizado, ¿por qué? Porque el sonido se produce desde la zona del laringe del aparato fonador. En este caso, mira, tenemos aquí el primer sonido con cuerno, decimos, ¿eh? ¿Por qué con cuerno? Porque te han puesto un cuerno. No, porque es un sonido, ¿ya? Que va a necesitar un poquito más de, en este caso, de esfuerzo, ¿eh? Por ejemplo, yo les digo una palabra, por ejemplo, champa, cheftay, chapa. Por ejemplo, cuando una comida está sin sabor, no tiene sabor, decimos chapa, che, mijo nagash. Había una señorita, una abuelita, digo, en este caso, en San Jerónimo, en Cusco, y decíamos chapajara. O sea, chapa es un término muy interesante que tiene lo siguiente. ¿Dónde se produce el sonido? Maichapi, aquí en la zona del palatal. Chaipia, ahí se produce el sonido. Cha, chasca. Por ejemplo, estrella es chasca.
No es chasca. En Cusco, por ejemplo, hay la empresa de transporte es chasca, decimos, ¿eh? Pero no es chasca, estimados, es chasca. Por ejemplo, Chasca. chanqui, ¿ya? Chiti, ¿qué más se llama chiti? Chiti es Chico. hábil, ¿no es cierto? Entonces, así podemos utilizar. ¿Este fonema consonántico es complicado de producir? No, ¿ya? No es difícil, no es complicado, no es difícil de producir. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, continuamos. Vamos a ver algunas palabras muy interesantes, algunas expresiones muy interesantes que vamos a ver aquí a continuación. ¿Ya? Un momento. ¿Quién me llamará? Estoy en clases, no puedo contestar, no puedo contestar, no puedo contestar. Ya. Muy bien. Empezamos entonces, estimados amigos. Mira, fíjense. ¿Y dónde se produce el sonido? En la zona del paladar. Aquí es donde se produce el sonido. Cha. ¿Y cómo se produce el sonido? ¿Qué va a pasar? La lengua desde este punto donde estoy señalando se va a estirar aquí arriba y al paladar y va a generar o va a obstruir el aire que sale del pulmón. Y esa obstrucción genera pues, el sonido. Ah, chasca, ¿ya? Por ejemplo, para nosotros entender esto un poquito más, aquí te digo, te reto a que practiques pronunciación de cada una de estas sílabas. Por ejemplo, en el caso del simple, estimados amigos, encontramos, pues mira, lo siguiente. Imatantarirunchis kunapi. Los que son fáciles de pronunciar. Decimos cha, che, chi, cho, chu. Fácil, sencillo, no hay dificultad de producir. Cha, che, chi, cho, chu. Y en caso de que utilices, a ver, vamos a dejar ingresar. Ya, en caso de que utilices el siguiente fonema, el siguiente grupo, vienen a ser los aspirados. Los aspirados se pronuncian como cha, che, chi, cho, chu. Cho. Chu. Uyari. ¿Ves? Cha, che, chi, cho, chu. Y es muy distinto con cha, che, chi, cho, chu. Esa es la diferencia que podemos nosotros observar o saber o debemos conocer para hablar, escribir el quechua adecuadamente. Y luego en el tercer caso tenemos en este grupo de los reforzados, los glotalizados. Cha, che, chi, cho, chu. Entonces, mira, fijaos esto, estimados amigos. El simple es simple, pues, como dice su nombre, chache chicho chu, no hay dificultad. El aspirado es chache chicho chu, chache chicho chu. Y el glotalizado que estamos viendo aquí abajo viene a producirse como chache chicho chu. Por ejemplo, chachu es deudor, chiti, ágil, chonkai, absorber, chuño, chuño, chuti, quitar, cherchi, que vendría a ser chispeado de colores, ¿eh? Entonces, mira, hay palabras, términos que podemos utilizar de esta manera. ¿Entendido? ¿Ya? Ya tenemos estas. Ahora, aquí tenemos palabritas que vamos a utilizar. Me pinca shahabri que manda pacha. Chaki, seco. ¿Ya? Chaki es seco. Y por eso, ¿por qué es muy interesante saber utilizar cada uno de esos fonemas? Porque imagínate que yo, uno de estos días, ¿ya? Eh, te tomo evaluación y te digo, oiga, vamos a aprender a escribir en quechua. Diferencia la palabra chaki, ¿ya? Con chaki. Mira, fíjate, estas dos palabras, estos dos términos son términos distintos, diferentes. Entonces, por ejemplo, chaki, y matacama chaki, pie, y chaki viene a ser seco. O Seco. sea, mira, si se dan cuenta, estimados, esta virgulilla, este cuernito, hace la diferencia de las palabras, de las expresiones. Si yo no me enteraría de esto, si no conociera esto, prácticamente estaría perdido. ¿No es cierto? Entonces, para evitar esa situación de estar perdido, ¿qué hacemos? Utilizamos esto, algunos recursos gramaticales. ¿Entendido? ¿Ya? Chay, tuaj, mi chay. Por ejemplo, chin, silencio. Este silencio, en este caso vamos a poner chin, silencioso, ¿ya? En nuestro libro Mendel, silencioso. ¿Por qué? Cuando estás en un lugar y dices, chin, mi casa, está silencioso.
¿ya? El lugar, por ejemplo, el cerro. Orcocochín, mi casa. El cerro está silencioso. Chía, por ejemplo, utilizamos en Cusco, decimos piojo. Chasca, estrella, chasca. Muchos se ponen este nombre y dicen chasca. O sea, es una expresión ya adecuada o acomodada al castellano. En este caso, si utilizas chasca, ¿ya? Pero en el caso de, ¿ya? En el caso del chanca se utiliza chasca, ¿ya? Entonces, estimados amigos, si se dan cuenta, tenemos esas opciones para nosotros trabajar. Mira, chaki, chuspi, mosca, chaki, arrojar, lanzar, ¿eh? También tenemos aquí chuti, quitar, desvestir. En este caso, por ejemplo, chuti, aparte de desvestir, puede ser despellejar. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Cuando tú encuentras una oveja, cuando tú para carnavales sacrificas una oveja y le dices chuti, caranta chuti, despelleja, te está diciendo, ¿eh? Desvestir, achakita choticuy, desvístete, quitar, ya, es muy sinónimo a esto, ya. Ahora, chechtai, partir, rajar, ya. Chechtai, mira, escucha, del sonido chej, cuando golpeas un tronco suena chej, ¿no es cierto? Un tronco de eucalipto que esté mojado, chej, dice, ¿eh? Entonces puedes utilizar chej. Chojni, lagaña, ¿ya? Chojni. Algunos, por ejemplo, en Cusco decimos chojni, au chojni, imanami. ¿A quién? Aquella persona que no ha visto o que está lleno de lagaña su ojo y no ve. Charwi, enredar. Charwi, enredar o enredado, ¿eh? ¿Ya? Enredar. Chajlay, lapear, dar cachetada, ¿eh? Chajlay, matriao, chinazahra, dices, ¿eh? Por ejemplo, las apagacharugima, o sea, palabras así podemos utilizar. Charan, charan, está húmedo o mojado, ¿eh? Charan. Muy bien. Entonces, estos serían los fonemas consonánticos, en este caso, el más brutal, el más interesante, cha, ¿ya? Aquí. Muy bien. ¿Dudas, preguntas de estas palabras? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? ¿Alguien que diga, no, profesor, eso es contrario, usted está mal, usted no debe utilizar la E, la O, vamos para aclarar las clases, vamos, pregunten, tapucamuichis, tapumichis, cancho manacho, o está claro. Lucía, alin yukasha manacho, puñushanguicho. Allillan, yachachik roli, imayna kakushanki, imayna kakushankichik. Ay, no, se me silenció. Sí. Muy bien, Lucía, se entendió, ¿cierto? Ahora sí, pasamos a lo siguiente. Ya tenemos esto y pasamos al fonema consonántico A. Recuerda esto, recuerda, ten en mente esto, que el A, ¿ya? Suele o siempre va a utilizarse con quién. ¿Con quién se va a utilizar? Con las tres vocales. A, I, U. Solo con estas tres vocales. Ahora, según esto, vamos a ver dónde se produce el sonido. El sonido, según lo que nos dice la teoría, produce en la zona velar. Oye, aquí, mira, voy a poner aquí con rojo, ¿ya? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Iman pasanma, decimos, ¿eh? ¿Qué va a pasar aquí, estimados amigos? Me encuentro con la lengua, que es un órgano muy grande, ¿ya? O muy grande, muy pequeño, no sé, pero es un órgano que nosotros vamos a conocer, vamos a utilizar. Somos muy frecuentes utilizando. Todo el día hablamos, hablamos, hablamos. Y un hombre decía, oiga, las personas si no hablan no pueden vivir. Imagínate que yo te encierro 15 años en una celda y no te comunicas con nadie y te mueres de soledad. Entonces, la lengua es importante para eso, para comunicarnos. ¿Y qué me dice la teoría? Que ahora mi lengua que está aquí, ¿qué va a pasar? Se va a mover y a un punto va a llegar aquí, al velar, aquí atrás. A ver, vamos a estirar un poco. Aquí. Se pega aquí y gracias a esa obstrucción de aire que sale del pulmón, se genera el sonido A. Y decimos, por ejemplo, aspi, ijlu. Aspi es palo.
K'ihlu Cali. ¿A quién más le dicen palo? Por ejemplo, muchas veces de broma en broma o algunos ponen apodos en Cusco a una persona bien flaquita, le dicen uy, caspi o caspisiqui, como quien dice madera. O sea, a las flaquitas o los flaquitos le decimos ya caspi, a manera de insulto, ¿eh? Pero recuerden, los insultos en quechua muchas veces suenan tan bonitos que no son tan ofensivos que digamos, porque cuando lo traduces al castellano ya pues ahí sí va a ser ofensivo, ¿eh? Vas a decir, ah, qué feo insulto, ¿eh? Pero en el quechua suenan bonitos, ¿ya? Entonces, estimados amigos, aquí tenemos algunas palabras, por ejemplo, caspi, palo, quijlu, que viene a ser calle, ¿ya? Quijlu, calle. Ahorita qué pues, ¿eh? Quijlu, calle. Y mataban tarinchisma, gay, pues ahorita. Kutuy, picar. Ya, por ejemplo, en este caso, kutuy viene de cortar, kutuchi, decimos, ¿eh? Cortar también. Cana, proveniente de canas, es un gentilicio, ¿eh? Decimos Ana, Anas Cani, ¿ya? Esa canción que apareció último, una señorita cantando esto. Yauris, Ani, Anas Cani, Sopay, Asñas no Gagani, dicen, creo. Muy bien, ahora, canca, gallo, canca, gallo. Aira, rana, aki, quijada, uyu, tronco. ¿No es cierto? Entonces tenemos estas expresiones, estos términos. Y aquí hay un poquito más, lo que debemos conocer es lo siguiente, saber un poquito más del silabeo. ¿Para qué sirve el silabeo, estimados estudiantes? Sirve para poder diferenciar cada uno de estos fonemas. Por ejemplo, en la primera parte tenemos una K simple. La simple, en la segunda tenemos una aspirada, y en la tercera tenemos una reforzada, glotalizada o laringalizada. Tenemos tres. Entonces, ¿cómo yo utilizo estos tres aquí? Sencillo. Ya, vamos a dejar ingresar a sus compañeros que están aquí. Ya. Y decimos, mira, para que se puedan diferenciar o para que puedan notar la diferencia, decimos K, Ki, Q. Muy simple, sencilla la pronunciación. Kakiku, como en el castellano, ¿eh? Kiku, K, vas utilizando. Terminas de utilizar esto, pasas al aspirado. En el aspirado vas a friccionar ya tu lengua o va a generarse fricción dentro de la cavidad bucal. Y encontramos, por ejemplo, Ka, Ki, Ku, Kapu, Kipu, Kunku. Puedes ya utilizar en este caso expresiones más aspiradas, ¿ya? Kapu, kipu, kunku. Kapu que es hueco, kipu y matkama, amarrado o atadura, y kunku sería pues en este caso, aquí le decimos kunku, por ejemplo, en mi pueblo le decíamos pues, kunku a la oveja macho, ¿eh? A la oveja macho le decimos kunku. ¿Ya? Tenemos eso. Y el tercer caso para diferenciar, encontramos el reforzada, laringalizada, glotalizada, que es A, I, Q. A, I, Q. Imagínate, Jaime Macairi, ¿cómo? Por ejemplo, A, I, U, Aspi, Iglu, Ulu. ¿Te das cuenta? Aspi, Iglu, Ulu. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros practiquemos un poco más de pronunciación en este caso. Oiga, pero profesor, ¿esto es todo? ¿Saben qué, estimados amigos? Si ustedes quieren mejorar el aprendizaje de estos fonemas, van a mi canal de YouTube. Ahí van a encontrar todos estos videos explicados desde detalle por detalle. ¿Ya? Me escriben o les voy a compartir más luego ya el canal de YouTube que tenemos. ¿Entendido? ¿Ya? Tenemos aquí otros términos, como por ejemplo tenemos kami, ¿qué es kami? Insultar, enojar, ¿eh? Por ejemplo, cuando tú enojas a tu hijo, dices, kami rusaikin, te voy a enojar. Pero en algunas situaciones, por ejemplo, viene el tema kami en un contexto que es insultar. Amiroami, aminarukuiko, o sea, insultar podemos utilizar. Va a depender mucho del contexto. Si estás con tu hijo, no le vas a insultar, si no le vas a enojar tal vez. Pero si estás en un contexto distinto con tu enemigo, tal vez te vas a insultar. O sea, son dos cosas muy distintas, ¿eh? Entonces hay que saber utilizar cuándo utilizo kami y cuándo utilizo
Ami para enojar. ¿Ya? Otro, por ejemplo, un término muy acuñado actualmente es el irana. Sofá, sillón. Ya esto proviene de esos antiguos sillones que te sentabas y te dabas vuelta y eran sillones de ese tipo. De eso viene esto, ¿eh? Por eso es irana, ¿ya? Sofá. Cusillo, y matacamo cusillo. El animal que le gusta comer plátano. El mono. Chaimi cusillo, ¿ya? Cusillo. Mucuy, y matacama mucuy. Morder. Pero recuérdame esto, estimado amigo. Mucuy, más que todo, es morder cuando realiza esta acción los animales cánidos o que tienen esa raza, pues caninos como perros, lobos, el tigre, ¿ya? Entonces, algunos, por ejemplo, dicen kankaruanmi. Hay palabras, pero en este caso vamos a utilizar mucoy para animales de la especie cánidos, ya en este caso que cumplen o pueden hacer esta acción, ¿ya? Muy bien. Perdón, profesor, ¿ese mucuy puede ser el perro? Claro, cánidos, el perro te puede morder. Y no vas a decir algo con mi joroban, vas a decir algo con mocoroban, ¿ya? Ay, Algo ay, con ay. mocoroban. No vas a decir cachuroban, ¿ya? Cachui, más que todo es cuando tú muerdes una manzana, eso es cachui, ¿ya? Cachui es exclusivamente o en la mayoría de los casos se utiliza solo para personas, ¿ya? Cachui. Eso hay que tener en cuenta. Gracias, profesor. ¿Entendidas? ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, continuamos con cookie o cookie. Por ejemplo, los cookies le dicen a las personas, por ejemplo, alguien que rebusca todo, ¿eh? Imagínate que tengas un sobrino y llega a tu casa y se mete a tu cocina, a tu cuarto y empieza a buscar aquí y allá. A ese le decimos cookie. O también a un niño muy inquieto que está buscando aquí y allá, que está agarrando cosas que no debería agarrar, ¿eh? En la casa, por ejemplo, tienes tijeras, tienes cuchillos, ya está agarrando otra cosa, ya está agarrando esta cosita, ya está agarrando otra cosa. Entonces, esa persona también se le llama cookie, ¿ya? O travieso también. ¿Entendido? ¿Ya? Hasta ahí creo que nos estamos entendiendo, ¿ya? Muy bien, estimados amigos. Ahora pasamos a la otra. Aquí nos dicen, mira, curioso. A ver, Kuski, Imatkama Kuski. Kuski, ¿alguna vez han escuchado? Sí, 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 Kuski también. A los que rebuscan también, ¿sabes? Estoy matan Kuski, Kusianki, así. Ah, pero en este caso sería investigador. Ah, ¿Ya? el Al investigador. Ah, ya, investigador ya. le decimos Kuski Runa, el que investiga. Siga. ¿Ya? Kuski, Ya, ya. entonces es investigador en este caso. El cookie ya sería pues, una persona que no tiene la intención de investigar, sino la intención de agarrar una cosa, ponerlo en uso. Pero el Kuski ya sería una persona que sí tiene la intención de investigar algo a ¿Y fondo. el Kuki entonces sería un niño hiperactivo? Claro, puede ser un niño hiperactivo. ¿Sí? Interesante esa idea, un niño hiperactivo. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí pasamos a la P, en este caso con su cuerno, que vendría a ser el A. Si se dan cuenta o escuchan bien el sonido, decimos A. Y aquí tengo algunas palabras, por ejemplo, poco, hacha. Y esto de cajón entra que es un sonido bilabial. A ver, todos produzcan A, Ah, ah, no. A. Ah, ¿Y dónde se produce el sonido? Te das cuenta que ah, tus dos labios se unen y generan una explosión. Aquí, asña, pacha, osco, alta, ya, panana, itai, ya, para, ya, pajlalaj, ya, puedes utilizar esto. Entonces, mira, digamos aquí, ¿dónde se produce el sonido? Se produce entre el labio superior y el labio inferior. serio. Ahí es donde se produce el sonido. ¿Y cómo se produce el sonido? ¿Qué va a pasar? El labio superior e inferior se unen cerrando el paso del aire, se cierra el paso del aire y, Explosión. ¿ya? Y genera una pequeña explosión. Ese es el sonido A, ¿no es cierto? Aquí, poco, pasña. ¿Entendido? ¿Ya? Muy Vale. bien. En este caso, estimados amigos, este grupo de términos o este fonema consonántico A suele trabajar con todos, con las 5 vocales. Puede utilizar A, P, 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 U. Pero antes de llegar a las palabras, vamos a practicar silabeo.
El silabeo nos ayudará a diferenciar la simple con la aspirada y con la glotalizada. Mira, fíjense, aquí tenemos una simple, ¿ya? Aquí tenemos una aspirada y aquí tenemos una glotalizada. Totalizada. Entonces, ¿cómo yo produzco el sonido? Es sencillo. Para la simple que está en primer lugar, a ver qué ¿ya? ¿Qué hacemos? Para la simple, es simple, pues sencillo de producir. ¿Qué dices? Pa, pe, pi, po, pu, así como has aprendido en inicial, pa, pe, pi, po, pu. Ya tienes la simple, pa, pe, pi, po, pu. ¿No es cierto? Si te das cuenta. Ahora, en el caso de la aspirada, PH, ¿cómo producimos? Muchas veces vas a encontrar textos, libros, materiales y te vas a decir, oye, pero ¿cómo se lee esta expresión o esta palabra que utiliza este fonema consonántico? Sencillo. Dices lo siguiente, por ejemplo, pa, pe, pi, po, pu. Un poco más como los alemanes hablas y dices pa, pe, pi, po, pu. Si se dan cuenta, por ejemplo, cuando han visto la película de Hitler, Hitler hablaba como si estaría soplando, ¿eh? Pa, 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 pa. Entonces, esa misma expresión, estimados amigos, vamos a utilizar en el caso del quechua. Esa misma, ¿ya? Esa misma expresión, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, ¿no es cierto? Entonces, a ver, repitamos conmigo. Pa, pe, pi, po, pu. ¿Ya? Pa, pe, pi, po, pu. No es po, es pa, pe, pi, po, pu. ¿Ya? Pa, pe, pi, po, pu. Ya, eso hay que practicar. Practice, practice, por favor. Practiquen, ¿ya? Pa, pe, pi, po, pu. Muy bien, ¿ya tienes esto? Ahora pasas al tercer grupo que vendría a ser el más complicado para muchas personas que sufren cuando producen este sonido. ¿Y cuál es este sonido? Es el sonido A, E, I, O, O, U. Mira, U. fíjate. A, A, E, I, I, O, O, U. ¿Ya? U. Por ejemplo, Ara, Enkay, eh, mm, Uku, Istuy, uku. Pokai, Uku. ¿Te das cuenta? Puedes utilizar de esta manera, estimados. Ahora, regresando a este lado, encontramos palabras. Por ejemplo, Uku y Matkamap Uku. Uku es Plato, Latón. plato, ¿ya? ajá, Asña. En este caso, estimados amigos, asña es cuando nos referimos despectivamente a una persona, cuando dices, oye, muchacha, pero de manera despectiva. Si nosotros queremos referirnos a una muchacha, a una jovencita de manera amable, podemos decirle sipas. Pero en el quechua también hay términos despectivos, como en el caso de asña, yo, asña, dices, ¿eh? Eso no va, siempre no va a significar que le esté diciendo muchacha o jovencita. O puede ser, en este caso es un término bien despectivo que se utiliza en el quechua, ¿yo? Yo, asña, dice, oye, jovencita. Esa sería la expresión, ¿eh? Como quien llama la atención. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, ahora vayamos a la Yachachi, siguiente palabra. Ita. ¿Sí, sí? disculpe, Yachachi, pero creo que depende del contexto porque no siempre va a ser despectivo. Mayormente lo usan despectivamente, pero a veces no es así. O sea, creo que es como una interpretación en el español, digamos, de decir tal vez chola, así, pero en algunos lugares no es tan despectivo. O sea, es más o menos como jovencita, o sea, depende del contexto y no siempre va a ser despectivo, igual que Magda. Pero ajá, pues, como les decía, pues, en muchos lugares se utiliza pues como despectivo, pero siempre, como les digo, el quechua es muy contextual, puede variar. Por ejemplo, aquí en Apurímac decimos ya o pasñacha, o sea, pasñacha, oye, jovencita, ¿eh? Pero no es con la intención de utilizar como despectivo. Entonces, vamos a ver en el contexto, pero cuando hay veces se utiliza, por ejemplo, en Cusco, muchos utilizan como despectivo, ¿ya? Pero va a variar. ¿Entendido?
¿ya? Va a variar. Luego tenemos itai, imatkama itai, saltar, ¿ya? Itai es saltar. En este caso, fácil, hacha es ropa, ¿ya? Aquí, romper, aquí, romper. Imatkama, aquí, romper. Pero aquí, ten en cuenta, el aquí, ¿ya? Como podemos ver, eh, debemos entender cómo, o en este caso, cómo podemos utilizar aquí. Fíjate aquí, ya, aquí, que es romper. Pero debes referirte a objetos, un golpe seco, un objeto duro, ¿ya? Por ejemplo, más que todo que comparta la naturaleza de un palo, ¿ya? Romper palo, algo así. ¿Por qué? Porque en el quechua existen diferentes maneras de decir romper. Por ejemplo, decimos aquí romper, palo, u objetos que tengan la naturaleza de un palo, ¿ya? Y que suenen cuando se rompen como un palo. Ah, dices, ¿eh? Cuando rompes. Ahora, por ejemplo, viene otra palabra, lui, que vendría a ser muchas veces como romper, pero también algunos utilizan como destrozar, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia? Esto está referido exclusivamente a objetos de naturaleza del vidrio, que tengan una naturaleza parecida al del vidrio. Por ejemplo, los platos de loza, las tazas de loza, ¿cómo se utilizan? ¿Cómo suenan cuando se destrozan? Chali, el vidrio, chal. Por eso el quechua es muy onomatopeico, ¿eh? Entonces decimos chaloy para objetos que tengan la naturaleza del vidrio, para esa situación. Mira, si te das cuenta, aquí para objetos que tengan la naturaleza del palo, ¿ya? Que compartan esa misma naturaleza. Y en el caso del chaloy, para objetos que compartan la naturaleza de un vidrio. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? Chaloy, Ya, ¿ya? Chachi, ¿puedo comentar algo? Sí, adelante, a ver, vamos a escuchar tu comentario. Bueno, es decir, paqui también lo conozco como paquiscamanca, olla partida, cuando se parte, cuando se chilpe, como también decimos. Ujú. La olla me refiero a la olla de barro, de eso, ¿no? No las ollas que habitualmente usamos hoy. Pero en La este olla caso estaría un poco muy fuera del contexto porque más está referido a objetos. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos olla de barro, Ajá, es muy parecido a la loza, al vidrio, por ejemplo, al ladrillo, sí, ¿no es cierto? ujú, Y sí, cuando tú rompes el ladrillo, cómo suena? ¿Cómo suena? A para, ver, para ¿no es cierto? mis Chay. Entonces, cascochas. por esa situación se pone así, ¿ya? ¿Alguien levantó la mano, creo? Sí, No creo. profesor, soy yo. Vamos, vamos. Profesor, y Quilpay, ¿Cómo? Quilpay, Quilpay. Ilpay, Ajá. algunos al Ilpay lo dicen como Chilpay, ¿eh? Ilpay o Chilpay. En este caso, esta expresión vendría a ser pues cuando, a ver, ¿cómo les explico? Como que Desportillar, desportillar podría ser, ¿ya? O en caso, por ejemplo, llevas tu mueble de melamina, llevas tu plato y en una esquinita se choca y se rompe esa esquinita. Chilparuco, dices, ¿eh? Porque sale como si fueran, en este caso, chilpa es pues trocitos pequeños, ¿eh? Sale. Entonces se puede utilizar también ilpay o chilpay, ¿ya? A esos pedacitos que salen de tu plato. Pero en este caso no estamos hablando de un término que realmente habla de destrozar, sino de, como decimos, make iñado, dicen algunos en Cusco, ¿no es cierto? aquiñay, ajá. Ajá, iñay. Entonces también lo mismo podría ser, ¿ya? O iñay, ¿ya? Cuando chocas algo, pero no se destroza, pero una partecita se ha malogrado, ¿ya? Ese es el desportillado, pues. Desportillado, decimos, claro, en platos, pero en loza no se desportilla, pues. En loza.
¿no es cierto? Pero profesor, cuando dicen ñakurukun, ¿es otra cosa? Ñapurukun. Ñakurukun. Ya, eso puede variar, puede variar. Muchas veces en el Perú encontramos personas, por ejemplo, o encontramos el quechua y varía. Si yo te digo nomás aquí que vivo en Apurímac, encuentro expresiones distintas de acuerdo a la zona. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos decir amanecer en quechua? ¿Cómo dicen en Cusco? Illari, Illari, ¿ya? Está amaneciendo. También Pajari, maestro, Pajari. Paqarimushan, ¿ya? Ya, Paqarimushan y Yarimushan. Por ejemplo, si te vienes aquí a Ayacucho o a Purímac, vas a escuchar la expresión achijiyay. Achigiyamuchkan, achigiaramuña, dice. ¿Qué es achigiaramuña? Yo también decía. Y matajkairi, achijiyay, 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 dice. Pero te das cuenta que es amanecer, ¿ya? Entonces, ahora, por ejemplo, algunos dicen en algún lugar del Perú, dicen Quilpay. En algún lugar dicen Chilpay. En algún otro lugar decimos Iñay. U otro término que podemos utilizar. Por eso De- hablamos de quechua como una familia lingüística bien amplia en el Perú que debemos conocer. ¿Puedo ¿Entendido? hacer, puedo hacer ¿Ya? un segundo, ¿puedo hacer un segundo Contextual. comentario, Yachachi? A ver. Yo conozco también la palabra quilpay o quilpay como sacar el pedacito de la señalada de las llamitas. Sí, quilpay. Ticanchana de la florcita para poner las florcitas y quilpanchana para sacarle el pedacito de la señalada que le llaman en castellano. Sí, pues, estimado. Contextual, entonces. Ajá, es que también varía en cada lugar. No podemos decir que el quechua es esta palabra, vamos a utilizar en todo y eso es lo único. No, vamos a encontrarnos con variedad. ¿Ya? Ujú. Vamos a encontrarnos. Mira, Ariel. ya tenemos aquí que es romper palos, chayo, y que también puede ser romper objetos que tengan la naturaleza del vidrio, destrozar. Por ejemplo, destrozar una pared también es chayo y no es romper, ¿no es cierto? ¿Ya? Más que todo destrozar. Esto hay que tener en cuenta, estimados. Ahora, otra palabrita para romper, por ejemplo, tela. Utilizamos el ha-sui. O algunos dicen li y, ¿ya? Liki y matakama. Hasuyo, liki. Romper, ¿ya? ¿Qué cosa? Telas. Sí. U objetos de esa naturaleza. Por ejemplo, hasta una carne se puede, hasta tu pedazo, por ejemplo, imagínate que vas vas al campo y un día sacrificas tu oveja y te dicen, oye, lava la panza de la oveja. Y en eso se rompe. ¿Y qué dices? Líquido come, porque la panza es como una tela. Entonces, para esos objetos que tengan, que compartan esa naturaleza de la tela, utilizamos hasui. También para el papel. Papel tapamos, y algunos decimos en castellano, ya lo mezclamos, decimos hasurukomi, rompe. Mira, has. Ese sonido has es exclusivamente para telas, papeles que vamos a utilizar. Por el ¿Entendido? sonido onomatopeico ¿Ya? también. Por el sonido es lo que nosotros definimos. ¿Ya? Entendido, Cancho, Tapuku y Manachu. Creo que estamos claros hasta ahí. ¿Ya? Muy bien, amigos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, happy, agarrar. Uño, pote, frasco, jarra. Muchas veces decimos, un pote es, o en este caso, por ejemplo, ponemos frasco también es puño. Osco salado, ¿ya? Osco salado, ¿ya? Puncha y día, en y avergonzarse, ¿ya? Aquí, mira, si se dan cuenta, es un quechua bastante cusqueño. Por ejemplo, aquí en Apurímac, Osco, ¿cómo decimos nosotros? No decimos Osco, sino decimos Pochjo, así decimos, ¿ya? Pochjo, ¿ya? Pochjo, Kachkan, Pochjo, ¿ya? Hay pequeñas diferencias que vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, estimados amigos, ahora ya tenemos esto, ¿ya? Vamos a continuar entonces, vamos a continuar. Encontramos que más punche y día,
Engaku y avergonzarse. Pokai, comprimir. Aparte de pokai, comprimir, por ejemplo, reventar, en este caso, granitos, ¿ya? Tienes un grano en la cara y dices, pokaros hay hecho. Te voy a aplastar para que salga el granito, ¿no es cierto? Esa acción también es pokai, ¿ya? Muy bien, hasta ahí creo que estamos claros. Y ahora sí, estimados amigos estudiantes, pasamos a la A. La palabra que más les gusta que cada día utilizas. Oye, cómprame un sol de pan, dices, ¿eh? Oye, quiero pancito. Y aquí decimos, anta, anta, tica, ¿ya? Anta, que es flor, tica, digo, anta, que es pan, y tica, que es flor. Una palabra, una expresión, un término muy, muy frecuente. ¿Quién no come pan todos los días? Y ahora aquí dice, mira, según el punto de articulación, es lingodental. ¿Qué va a pasar, profesor, aquí si yo traigo mi lengua que está aquí arriba, que lo he dejado? Pasa. Ya. Muy bien. Entonces, bien, mira, veamos aquí. ¿Qué va a pasar aquí, estimados amigos? ¿Ya? Por ejemplo, si esto es la lengua aquí, yo tengo mi lengua, ¿ya? Solo va a pasar una cosa, que esta lengua se va a estirar hasta el diente, aquí adelante al diente. Va a chocar y va a hacer que se genere una explosión. Y esa explosión produce este sonido. A, I, O, U, E, R, anta, R, Ica, Oco, Uru. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar esto. Mira, veamos aquí que para producir el sonido, la lengua tiene que chocar con la parte interna de los incisivos superiores. Esa es la regla. Si tu lengua choca con la parte interna de los incisivos superiores, entonces vas a producir un sonido explosivo, anta, ¿ya? Veamos aquí, por ejemplo, como siempre es importante hacer una diferenciación en cuanto a la pronunciación, ¿ya? ¿Por qué les tiramos la pantalla? También tenemos algunos amigos que nos siguen por TikTok y para mostrarles también a ellos es porque nosotros estiramos. Aquí tenemos, mira, fijaos esto, estimados amigos, tenemos esto. Mira, Jauritsketa, uy, ya, muy bien. Tenemos la T. Cuando es una expresión o un fonema consonántico simple, utilizamos, pues, y decimos ta, te, ti, to, tú. Así como en castellano hemos aprendido, ta, te, ti, to, tú. Y no tenemos dificultad o no hay mayor dificultad para producir el sonido. Es un sonido totalmente simple, sencillo, ¿ya? Entonces, si alguien tiene dificultad en producir este sonido, pucha, estaríamos hablando ya pues de un caso crítico, ¿ya? Entonces, creo que hasta aquí todos producimos sonido, ta, te, ti, to, tu, ¿ya? Eso es básico. Ahora, cuando ya producimos este sonido, ta, te, ti, to, tu, el siguiente sonido es un poco más complicado. Encontramos el sonido ta, te, ti, to, tu. Escucha bien. Ta, te, ti, to, tu. Les mostraría mi cámara un poco, y me han pasado una desgracia hoy día, y mi cámara está mal. Estoy solucionando, pero para la siguiente clase. Pero veamos esto, mira. Cuando yo quiero producir el sonido ta, 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 más que todo es interdental. La lengua se pone, sale un poquito como una serpiente hacia adelante entre los dientes de arriba y de abajo, ¿no? Del incisivo superior e inferior. Ha, te, ti, to, tu. ¿Ya? Esa sería la pronunciación. Ahora, viene el tercer caso que muchos consideran el más difícil. Muchos sufren, pues. Cuando he tenido estudiantes, me dicen, profesor, no puedo producir este sonido porque me es difícil. Sí, para muchos es difícil, pero es cuestión de práctica. Por ejemplo, empezamos la primera. A, E, I, O, U. Pero recuerda, esto es una explosión nomás. Como si tu lengua estuviera pegado a tu incisivo superior, al diente de adelante, pero por la parte de atrás se pega. Generas una explosión. Ti, to, tu. ¿Ya? Pero en este caso, es más suavecito o lo que se ha pegado. Sa, te, ti, to, tu. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, estimados amigos. ¿Ya?
Muy bien, ahora sí tenemos algunas palabras. Por ejemplo, empezamos de aquí. Anta, que es imatakama, pan. Anta chatamonani. Por ejemplo, en este caso, aquí en Apurímac decimos tanta, tanta tapramuchkanki, yau, hambra. Sí, sí. Muy bien. Anta. Ojo, hueco, hoyo, agujero. ¿Ya? Yau, ojo, ñawi, ojo, ningri, te dicen. ¿Ya? No puedo decir más palabras, pueden ofenderse. Y decimos, ojo, uma, cabeza hueca. ¿No es cierto? Por ejemplo, turu es otro. Turu, barro. Turu, barro. Ica viene a ser flor. Ica. En el caso de Apurímac decimos guaita. Guaita chan, sumach chakachkan. ¿Ya? Vamos, acai, sembrar. Y aquí tenemos otro. Acai, separar. Por eso, estimado estudiante, es importante que tú entiendas la pronunciación. Por ejemplo, en esta palabrita nomás, sé que muchos tendrían dificultad de pronunciar estas dos palabras que voy a, en este caso, que voy a poner con amarillo, ¿ya? Muchos podrían tener la dificultad y se podrían equivocar al producir. Por ejemplo, tú puedes decir acai, ya aquí yo te digo acai. Escuche bien, mire. Esa es la diferencia. Por eso, pues es que nosotros nos enfocamos en saber o en diferenciar cada uno de los fonemas consonánticos, porque si no diferenciaríamos cada uno de estos fonemas consonánticos, yo te digo, por ejemplo, yo te digo, mira, esta expresión aquí, yo te digo, rolicha, podría poner mi decir, ¿no? ¿Ya? Sarata, akamuy, mira. ¿Ya? Saratatakam. ¿Qué está diciendo? Rolicito, siembra maíz. Pero, ¿qué pasa si yo te digo lo mismo? Rolicha, sarata, ¿ya? Lo mismo, mira, pero aquí varía. Kamui. Por estas situaciones que nos encontramos, es que necesitamos saber diferenciar esto, mira. La K, aquí solo la expresión, solo esta palabrita ha tenido que variar. La expresión sería pues rolicito, ¿ya? Acá muy, siembra, ¿ya? El más y ya está. Y abajo sería parecido, lo mismo, mira, rolicito, ¿ya? Y mata. Acá muy, separa el más Maíz. y te das cuenta. Entonces, ¿cuál va a ser? Esta K y la Q hacen que pueda variar una palabrita. Sembrar y separar. ¿Ya entendiste? Por eso, estimados amigos, es importante que nosotros dominemos la pronunciación. ¿Ya? Si usted no domina, y mata por ejemplo, mira, estimados amigos, ustedes no tienen acceso a ese material, pero mira, les voy a mostrar aquí. Hay una carpeta que tengo justo de estas expresiones y está aquí. Ya, a ver, no lo tienen esa carpeta porque ustedes no se sacan. ¿Ya? ¿Dónde está esto, May Pinkasha? Ya, y si no, pues van de frente a mi canal de YouTube y buscan. Por ejemplo, en esta carpeta de quechua que muchos tienen, encontramos aquí, mira, por ejemplo, materiales extras, sopa de letras. Aquí, en esta sopa de letras. Y aquí está la pronunciación de muchos de esos fonemas consonánticos que vas a encontrar, de vocabulario, ¿ya? Entonces, usted puede utilizar este vocabulario y aprovechar tu pronunciación. Y si no encuentras tanta cosa, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a mi canal de YouTube, fíjense aquí, ¿ya? Y van a ir a mis videos. En los videos van a encontrar, estimados amigos, lo que es la pronunciación, ¿ya? A ver, voy a ver. Bastantes videos que he grabado. Hasta el momento habré grabado más de 500 videos. Entonces, ahí aprovechen para ver ya todo lo que está. Este canal que estoy mostrando es el canal que se llama Yachasun, Aprendamos. Ahí está todo, absolutamente lo que tienen que aprender quechua.
¿ya? Más adelante les voy a dar algunos tips de cómo utilizar algunos materiales que tenemos en quechua, que les he compartido, que se les ha compartido a muchos, ¿ya? Entonces, a ver un rato, vamos a ver, les voy a dar indicaciones ya para que puedan aprender. A ver, me un poquito más, un poquito de paciencia, por favor. Tenemos aquí los tres sacerdotes sucesivos. A ver. Maestro, una consulta. Sí, sí, adelante, adelante con tu consulta. Maestro, disculpa, buenas tardes, ¿cómo se dice en quechua? Normalmente, por ejemplo, en el quechua no había saludos, no habría ese tipo de expresiones, pero últimamente se la ha acuñado, ¿eh? Dijo, Alinsuka, decimos, ¿eh? Alinsuka kachun yachache, Alinsuka. Suja o sunja, No, sunka es bigote, ¿ya? bigote. Pero lo que tú tienes que utilizar es suka, mira, fíjate. Aquí también una expresión muy interesante. Suka, Suja, ¿cómo se escribe? Suja con ahí H-A, también. Aquí suja, está, ajá, suka, ¿ya? con Estos H-A, dos, ¿no? H y ya. Esas dos Ah, ya, palabritas suja. son muy interesantes. La N varía el Gracias. significado. ¿Qué es sunka? Bigote. Y Bigotes. suka, tarde. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Por eso, una recomendación muy importante, estimados amigos. Si usted está aprendiendo quechua, quiere aprender quechua, tienes que leer detenidamente un texto. Si tú no lees detenidamente un texto, lamentablemente se te va a ir una palabra y vas a entender mal el texto. Siquiera hasta que tú leas corrido el texto, tienes que leerlo detenidamente. Detenidamente, por favor. Muchas veces, como decimos, como en el castellano, leemos apresurado y te das cuenta que ya te ha saltado un fonema consonante. Por ejemplo, imagínate aquí, algo son catajamos, y tú dices, algo son catajamos. ¿Cómo es un catajamos? O sea, eso es la diferencia, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Tenemos otros, toxi, escarbar, toxi, escarbar, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es toxi? Cuando tú tienes tu fogón en la casa y el fuego no enciende, ¿qué haces? Metes la pucuna, decimos en Cusco, y empiezas a escarbar la ceniza. Eso se llama toxi. Y carinampa, para que florezca. En este caso es una palabra ya compuesta por sufijos, ¿ya? Florezca y carinan. Y el paj es para que florezca. Inca y brindar. Incacuy. Por ejemplo, a veces hacemos las incas cuando estamos en la chacra. Apo mat incacuy, apo ayabimat incacuy, guanacaorimat incay. Agarras tu chichita y con tu dedito botas. Eso es tincar. ¿Eh? Inca, y por ejemplo, ¿de dónde viene? De tincar. Cuando tú dices, vamos a jugar canicas, ¿qué estás haciendo? Estás tincando. Esa acción de tincar con el dedo en la canica, esa misma acción se repite cuando tú agarras chicha y tincas. O sea, das servicio a los apos con tus deditos, ¿ya? Eh, como si estarías en este caso compartiendo la, ¿ya? Otro, orto, crocante, ¿eh? Orto. Por ejemplo, en Cusco, en Sailla, ¿qué venden? Y matan jatunco, ¿qué cosa Ojto, venden? Orto, chicharrón, ojto. chicharrón. Igray, voltear. Igrarusaki, te voy a voltear, dices, ¿eh? Ya, o patata igrada Muy bien, estamos ahí, ya estamos conociendo más palabras, ¿ya? Más Profesor, palabras. he escuchado decir para traducir tigray también. Eso mismo Claro, quería. igray, voltear, y es contextual. Si usted quiere traducir una expresión de castellano al quechua, dice igray, ¿ya? Por ejemplo, igray, semita igray, hilrakunata igray, vamos a, dice, describe o en este caso traduce estas expresiones a otro idioma, ¿ya? Gracias. Muy bien. Daniel.
y matkamat ajustar, ¿ya? Ajustar. Por ejemplo, esta palabrita me recuerda algo que dicen siki. ¿A quién le dicen siki? A ver. Las faldas ajustadas. Alda tubo. Alda A los tubo. que tienen pues pantalones, faldas ajustadas, pegadas, dicen siki, ¿no es cierto? Entonces podría ser yau, china sahrat siki. Ya, muy bien. Llanta, leña. Por ejemplo, en este caso, amigos, mira, fíjense, llanta, por esta T, por esta virgulilla es lo que varía el significado. Si no, sería pues llanta, y más llanta, cama, leña. ¿Sí? Mira, por esto varía. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Ya? Muy bien, estimados. Chaymanta kashan jabari, lipta, lipta, y más cama, lipta. No sé, no he encontrado, no sé realmente cuál es la traducción para el castellano lipta, pero yo entiendo cómo es ese, parece chuñito que comemos Hacen de cuando, ceniza, de quinoa, claro, de los que pichan cañigua, coca, ¿no es cierto? De de los quinoa, de palitos hacen, cañido, algunos hacen lipta. hacen de pues, de chilca, o sea, hacen lipta, ¿no es cierto? ¿Ya? Y por último, estimados, tenemos height ahí. ¿Qué es height ahí? Patear, height ahí. Height as patas, sí, pero y quima, dicen. Ya. Muy bien, estimados amigos, creo que eso ha sido el fonema consonántico A y practiquen si la veo, ¿ya? Profesor, una preguntita. Y en ese de, ¿qué es haspi? ¿No es lo mismo, profesor? ¿Escarbar? Claro, podría ser una palabra, en este caso, sinónimo de toxi, haspi, decimos, haspiramunin, escarbado, ¿ya? Es sinónimo, ¿entendido? ¿Ya? Haspi es sinónimo de escarbado, de toxi, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, Una en esta preguntita, clase, maestro. va adelante, adelante Maestro, con tu pregunta, te una escucho. preguntita. Retrocediendo un poquito de TG, ya se ha ido ya inclusive, ahí está TG. Ahí veo la E, ¿no? No son solamente tres vocales, la E y la O. Ujú, ¿Me puede ya, aclarar de muy bien. repente? Porque en otros cursos Ujú, escuché que la escritura es una sola, ¿no? Para quechua, ya. que los vocales solamente está la A, la I y la U, menos la E y la O. Pero acá veo que en la escritura está, ¿no? En el TG, la E. Quisiera que Ya, me aclare al respecto, Yachacher. ya, muy bien. Mira, Lamento ¿sabes por las cuál es el preguntas. tema de esto, estimado? Es que este curso lo estamos haciendo justo para las personas que más están en Cusco. Y si usted se va a Cusco y se va al centro de idiomas de la UNSAG, vas a encontrar este tipo de quechua. Es el pentavocal. Si usted se va al centro de idiomas de la Universidad Andina, se encuentra con el quechua pentavocal. Si usted se va a la Academia Mayor de la Lengua Quechua, también se encuentra con el quechua pentavocal. ¿Ya? Y últimamente apareció una teoría que dice, oiga, ahora el quechua es trivocálico. Y eso es desde el ministerio, pues están promoviendo el quechua trivocálico. Pero tampoco es trivocálico como queremos el collao mismo, sino es una combinación entre el quechua chanca y el quechua el collao. Entonces, es una chanfaina terrible, pero ya yo también ya lo he entendido cómo se utiliza. Eso más se está pronunciando en el tema del quechua, más que todo para el Ministerio de Educación. Ahora, también en otros lugares algunos docentes enseñan y dicen, oiga, el quechua es trivocálico, pero no siempre pues va a dar esto. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar del quechua trivocálico, por ejemplo, hay reglas de la gramática, como en este caso, para esta expresión, EPI, la Q, por gramática, siempre nos han dicho que va a funcionar con la E y la O, y no puede funcionar con la I, según la Academia Mayor de la Lengua Quechua en Cusco, que es la más reconocida a nivel nacional también. Entonces, ahora, el tema de que unos dicen que es tribocálico es muy político, politizado, porque, por ejemplo, imagínate que yo hago mi material
y voy al ministerio y presento mi material. ¿Sabes qué? Yo hice mi material y aquí está el quechua tribocálico. Yo mismo entro como especialista. ¿Por qué? Porque quiero vender mis materiales. Ese es el mismo tema que ya ha sucedido en el ministerio bastante, ¿ya? Y en el 2017-18, por ejemplo, la Academia Mayor de la Lengua Quechua de Cusco ha apelado a esta situación del tribocalismo, ¿eh? Y les han dicho, oiga, no puede ser tribocálico porque estaríamos matando al quechua de Cusco. Porque si nosotros aplicamos el tribocálico, pues estamos, mm, estaríamos matando pues el quechua de Cusco, ¿no es cierto? Entonces, encontramos eso, pues. Ya aquí Nelly Guaita nos dice que te invito a leer un poco de literatura y fonología. Sí, soy Nelly, yo soy profesor de lengua y literatura, también domino fonética y fonología, ¿ya? Entonces, nosotros simplemente respetamos la variante del quechua, ¿ya? Entonces, esto lo estamos haciendo ¿para qué? Para que las personas de Cusco, de la Academia de Lengua Quechua, de la UNSAF, puedan reforzarse. ¿Tenemos un curso de quechua tribocálico? Sí, tenemos, y me pueden escribir al quechua del curso de quechua tribocálico que lo dictamos los martes, jueves y sábado a las 9 de la noche, ¿ya? Entonces, tenemos esa situación, ¿ya? Entonces, estimados amigos, eso es lo que estamos haciendo para apoyar a nuestros amigos de Cusco, ¿ya? De la UNSA, de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, ¿ya? Entonces, esa es la situación, ¿me entienden? Por eso lo estamos denominando collao, ¿ya? Porque si nos vamos a la realidad, por ejemplo, nos encontramos en Arequipa, hablan. En Puno, más todavía hablan el tema del pentavocálico. Se habla bastante, ¿ya? Así es, estimados, entonces, por eso estamos utilizando tal como se manda en la Academia Mayor de la Lengua Quechua. Pues, hay muchos lingüistas que se dedican al estudio y te dicen, oiga, pero el quechua es tribocálico, pero no coincide, pues, no coincide, ¿ya? ¿Por qué te digo? ¿Por qué no coincide? Yo hablo quechua chanca, yo vivo en Apurímac, 8 años que ya me entrometí dentro del mundo del quechua tribocálico, y también soy de Cusco. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya? ¿Qué hacemos? ¿Ya? Entonces, mira, Maestro, fíjense. y a Chacher, de repente nos puedes hablar acerca de la norma que ha salido, acerca, ¿no? A nivel, ¿cómo se llamaría? A ver, ni siquiera nacional sería, ¿no? Internacional sería en este caso, todos los de habla quechua. Hay una norma, inclusive en ese curso nos han dado la norma, número, no lo tengo en la cabeza. Hasta yo mismo no estoy de acuerdo con usted, maestro, igual, pero ya me han hecho dudar, pues. Dice que hay una norma, así como el castellano lo tiene, por ejemplo, la escritura es una sola, ¿no? Para el castellano. Pero Ya, mira. para hablar es pues Ajá. el dialecto de acuerdo, ¿no? De la zona. El peruano habla muy diferente que el español, el boliviano, el argentino hablan muy, muy diferente, el mexicano habla muy diferente. Igual es el quechua, nos han dicho, ¿no? Igual, acá ya no hay chanca, ya no hay ya collao en el sur, ni el quechua del norte, nada. Ahí en el habla sí hay diferencia, pero en la escritura una sola, es el tribocálico. Ya, Ya mira, en está ese caso, normado, mira. la norma Ujú. se cumple, es lo que nos han dicho. No sé cómo nos puedes explicar eso, Entiendo Yachache, eso, por mira. favor. ¿Sabes cuál es el tema de del quechua? Es que en el Perú tenemos 3 grupos grandes, ¿ya? Así es, sí. Uno es la Amazonía, donde hablan el quechua más que todo influenciado por lenguas originarias indígenas de la Amazonía. Y el otro es el quechua central. Y el tercer grupo es el quechua sureño. Son 3 grupos de quechua, ¿ya? ¿Y dónde yo hablo esto? Yo hablo en mi libro de quechua, y según el ministerio, yo tengo también mi libro, pues yo no improvisamos las cosas, ¿ya? Sé que muchos nos critican, muchos nos dicen, pero hay veces en la práctica, pues, estimados, hay que darnos cuenta, ¿eh? Muchos, por ejemplo, me han criticado en internet, en TikTok, me dicen, pero yo les digo, a ver, un día nos sentamos y me vas a explicar quechua, y lamentablemente no saben, pues.
Por ejemplo, este libro que yo les estoy presentando es el primer libro. Hasta ahora, hasta el momento, yo tengo más de 7 libros de quechua, ¿ya? Por ejemplo, este es mi quechua sureño oficializado de acuerdo al Minedu. Esto es lo que se aplica en el tema de las evaluaciones para docentes. Ya, este es el quechua que yo aplico. Por ejemplo, aquí yo les explico para todos. En el mundo tenemos, mira, 2 grupos. El quechua central, hablado en las regiones de Ancash, Pasco y Junín. Este grupo de lugares o regiones hablan su quechua distinto, escriben su quechua distinto. No hay en el mundo una sola manera de escribir el quechua. En el Perú, mira, fíjate, tenemos esto. En Ancash vas a escribir, por ejemplo, vas a encontrar palabras con la SH, es más usual la escritura, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar personas que hablan en Ancash, Pasco, Junín, distinto. Es el quechua central. Ahora, el segundo grupo de quechua que tenemos es el quechua periférico. ¿Qué es el quechua periférico? Es así, dividido en cuántos grupos. Mira, 1, 2, 3. El quechua 2A, que viene a ser hablado en el norte del Perú, que tiene una escritura distinta al quechua de Ancash, Pasco, Junín. Y también tenemos el quechua 2B, que es el quechua amazónico. Este amazónico se habla en la frontera ya con Ecuador y Colombia. Ahí está el pastaza, que es distinto. O sea, este quechua de amazónico va a tener distinta escritura. El quechua del norte del Perú también tiene distinta escritura. ¿Te das cuenta? Y aquí en el grupo 3C nos han unido a todos, el quechua sureño, que es hablado en Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Bolivia. Supuestamente, ¿ya? Entonces, nosotros ahora nos encontraríamos pues en el grupo de quechua 13, ¿ya? Que es el quechua, pues en este caso, trivocálico, ¿ya? Pero nos dice lo siguiente, ustedes mira, van a decir, según la norma nos dice, van a empezar a hablar con la Itzca, ¿ya? Fíjate, ¿ya? Para nosotros hacer un libro y para nosotros enseñar quechua tenemos que meternos a la realidad, ¿ya? Aquí una tal Guaita me dice que no, que has leído, que esto, aquello. No, hay que ser realistas. Si tú te vienes aquí a Ayacucho, vas a encontrar el Itzca. Miguchkani, Tarichkani. El quechua se pronuncia tal como se escribe en Apurímac, Ayacucho. ¿No es cierto? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? El ministerio te dice, mira, señores, van a escribir con el Itzca, pero vas a pronunciar con el Sha. Si tú escribes y dices, mi Cochcani, por ejemplo, mi Cochcani, esa sería la escritura, según el ministerio. Pero tu pronunciación puede ser Mijo Shan, ¿ya? Esa es una regla que nos dice el ministerio. Es una de las tantas reglas que nos ha impuesto el ministerio. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí el Itzka es la diferencia con el Sha, ¿ya? Pero ahora, ¿ya? Imagínate que todo está bien, está correcto, ¿ya? Por ejemplo, el año pasado yo me fui a Cusco, ¿ya? En el 2023 he trabajado en Cusco, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el ministerio? ¿Ya? Por ejemplo, dices, por ejemplo, ya vamos a Cusco y hablamos. Por ejemplo, yo le he llevado del texto Rimana. Y en el texto Rimana nos dice lo siguiente. Encuentras palabras con el Ichkani, ¿ya? Por ejemplo, encuentras palabras como el Nipti, por ejemplo. Nipti. O sea, son expresiones que no son propios de Cusco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Genera mucha confusión en Cusco, ¿no es cierto? Entonces, esto mismo genera confusión en Cusco. Ahora, por ejemplo, si yo vengo aquí a Apurímac y hablo con mi Hushani, siempre muchas veces hablo, y los de Apurímac me dicen, oye, es raro tu quechua, es muy distinto el quechua. Entonces, yo les puedo dar una idea muy clara. Si tú quieres aprender quechua, simplemente, aprende el quechua chanca primero, que es un quechua más sencillo, más simple, que es trivocálico. Y decían unos estudiosos, si tú quieres aprender un poco más el quechua, quieres conocer verdaderamente el quechua, entrar de fondo al quechua, recién del chanca, sáltate al quechua collao, porque es más completo, ¿ya? Es más completo.
¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿no es cierto? Aquí Nelly Guaira nos dice que la ciencia dice así. Yo quisiera que Nelly Guaita nos diga, por ejemplo, a ver, ¿cuántos libros ha escrito, si ha investigado o no ha investigado? O sea, por ejemplo, chicos, todos mis libros, el mío, son de acuerdo a lo que yo investigo. Yo no estoy sentado aquí y digo, a ver, se me ocurre investigar o se me ocurre escribir un libro. No, siempre estoy con el contexto, ¿ya? Yo vivo en zonas donde hay bastantes que hablar. Entonces, ahí es la diferencia. Pues, por ejemplo, los que han evaluado los que han elaborado este tipo de textos en el ministerio, no siempre están de acuerdo con la realidad. No siempre. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Simplemente agarran teorías y te dicen es así y ya está. Hagan eso. Pero lo que nosotros nos basamos es en la realidad. ¿Ya? Y uno de mis puntos también, yo les digo siendo sinceramente, es que yo quiero revalorar el quechua de Cusco. Y si se van a dar cuenta en el Cusco, es muy distinto el quechua. ¿Ya? Muchas personas que quieren dejar sus raíces, quieren dejar que se pierda el quechua, dicen, pues entonces, ay, no, hay que pasarnos a lo que dicen las nuevas reglas, no sé, hay muchas cosas. Pero para eso hay que conocer un poquito más de nuestra realidad. ¿No es cierto? Por ejemplo, si tú te vas a Los Queros, en Cusco, en Pau Cartambo, ¿qué vas a encontrar? ¿Ya? Imagínense que ni vas a entender el quechua, porque el quechua es muy distinto. Tú te vas a Ayacucho, a las zonas más alejadas, por ejemplo, aquí hay una zona que se llama Jajamarca, una zona donde el quechua es distinto. Uno de esos días te dicen, vamos a hacer el Ayataki, canciones que están cantando y simplemente no entiendes. O sea, utilizan terminología distinta. Entonces, se dan cuenta, estimados amigos, el quechua es variado. Y entonces yo digo que el ministerio ha hecho mal cuando nos ha dicho hay que unir el quechua en una sola manera, que es el quechua sureño. ¿Ya? Entonces, ¿hasta cuándo seguirá este lío? Pero nosotros lo que nos interesa es comunicarnos con nuestras personas, porque muchos profesionales de Cusco quieren comunicarse. Te vas a un hospital, te hablan en quechua, no te van a decir mi cochcani, no, nada de eso. Hablan en Cusco, te van a decir mi hijochani, purichani, taquishani. Eso es lo que nosotros queremos, aprender de acuerdo al contexto en el que nos ubicamos. ¿Me entiende? Sé que hay muchas normas del ministerio, hay bastante, ¿ya? Es distinto, ¿ya? ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo aquí, estimados amigos, por eso nuestros grupos son distintos. En este grupo, los días lunes, miércoles y viernes, enseñamos quechua de Cusco, tal como es, tal como se habla, tal como se escribe en quechua de Cusco. Y los días martes, jueves y sábado, enseñamos el quechua estandarizado lo que el ministerio da. ¿Por qué? Porque hay muchos profesionales de la educación que no se han nombrado, que no se contratan porque no tienen quechua. El ministerio evalúa para eso. Entonces, de acuerdo a eso también nosotros enseñamos para su evaluación. Es una preparación para que realmente se evalúe. ¿Ya? Entonces, les invito a los que quieren participar en el grupo, pueden participar. ¿Entendido? Tenemos dos grupos, así que tenemos dos grupos Muchas grandes. gracias, maestro. ¿Ya? Quedó Es, bien claro. hay mucha diferencia. Te invito Gracias. también, estimado, que vengas a mi grupo los días martes, jueves y sábado y lo vas a ver que el quechua de sureño es súper distinto, es distinto a algunas cositas, entonces vas a aprender. Eso es lo bueno, vas a aprender. ¿Ya? Estamos abiertos a todo tipo de conocimiento, pero en este caso estamos pues para aprender el quechua de Cusco, ¿ya? Listo. Muy bien, tenemos Muchas esto, gracias. mira. Ya tenemos con esas palabras y esta es la última, la más difícil, la más complicada. Tú te vas a algún lugar con este fonema consonántico A, no te van a entender. No, en este lado de Apurímac, Ayacucho, Abancabelica, no nos entiende, ¿ya? Tú le dices, gente, te miran como si fueras un extranjero que ha salido de Marte, te dicen, gente, ¿cómo hablas eso? A ver, enséñame. Por ejemplo, ahorita estoy enseñando en un colegio emblemático y les digo, pueden utilizar préstamos. Por ejemplo, se puede decir, en vez de yanui, que es cocinar, dices, waikui. ¿Cómo, profesor? Waikui. Y te miran, ¿eh? Entonces, hay muchas cositas que podemos aprender. Por ejemplo, en este caso, cuando nos basamos a esta regla, encontramos la A, mira, A, esa, ente. Y decimos, por ejemplo, vocabulario. Aquí importante va a ser lo siguiente, saber pronunciar.
Mira, la pronunciación va a ser muy importante. Te encuentras con esto y dices A, E, ¿ya? A, E, O. ¿Ya? Es una forma simple. Aunque digamos que es simple, no es tan fácil de producir este sonido. Por eso necesitamos practicar. A, E, O. ¿Ya? El segundo grupo, tenemos el Ja, G, Jo. ¿Ya? A, G, Jo. ¿Ya? Hatui, Heya, Joña. Tienes todo eso para practicar. Y el tercer grupo tenemos el A, E, O. A, E, O. A, E, O. ¿Han visto una película? No, no es una película, es un Luisito Comunica. Va pues aquí a unas tierras de Sudáfrica y se encuentra con unos personas originarias de esa zona y le dicen, oye, dime tu nombre. Y utilizan sonidos parecidos como este, ¿no es cierto? Y dices, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Encon, dicen algo así. Lo mismo pasa en el quechua de Cusco. Utilizamos esto. A, E, O, api, epi, oncha, ¿ya? Vas a utilizar esto, ¿ya? Entonces, estimados, mira, tenemos todas estas palabritas para entender. Por ejemplo, ente, picaflor, ¿ya? Picaflor, tenemos ente, colibrí, ente, ¿ya? ¿A quiénes más decimos ente, picaflor? A los varones que son picaflores, decimos ente, ya, ente, ¿no es cierto? Podemos decir a ellos entes, ¿ya? Y mataban, por ejemplo, copa, ¿ya? Copa, basura. Por ejemplo, te vienes a Ayacucho y no vas a encontrar la palabra basura. Manancancho. No encuentras, entonces tienes que inventarte. Por eso el quechua chanca, estimados amigos, tiene mucho préstamo lingüístico. Por ejemplo, una vez me dicen, ya, unisho tan rabia chcani, te dicen. Rabiar viene de rabia, renegar. Y en Cusco decimos piña, sanga, cachani. Entonces hay palabritas. Por ejemplo, en el quechua chanca, por ejemplo, decimos Homer, decimos en Cusco. Pero en el quechua chanca dicen Homer. No utilizan esta virgulilla, es la apóstrofe, no se utiliza, ¿ya? Haya es próximo. Haya es próximo. Aitu, lana, pita, lo que ustedes desean llamar, el sinónimo de lana, utilizamos aitu. ¿Ya? Aitu. Por ejemplo, ello. Esa palabrita, ello, utilizamos en Cusco, pero en Chanca, que decimos, no se dice ello, se dice ello. La pronunciación es muy distinta en el Chanca. No vas a decir ello, sino ello vas a decir. Ya existe variación, mucho, mucho va a existir variación. Así que hay que estar atentos, ¿ya? Luego tenemos achu. Por ejemplo, achu no existe en quechua chanca, no hay, manancancho. Si tú le dices hachu, te van a decir, imatachayri, ¿qué es eso, profesor? Te van a decir. Pero en el quechua de Cusco tenemos achu. Api, manipular, manosear. API, pero usa X, dice, también se utiliza API. Otro, EPI, y más EPI, carga, bulto, ¿ya? En el quechua changa tenemos hippie da para moza, no existe EPI en el quechua changa, ¿ya? Ala, vacío, nada, desnudo. En este caso, el ala es un término bastante que se traduce en vacío. Por ejemplo, cuando vas a una casa y no encuentras nada, dice, ala, se llevaron todo. Podría ser uno, todo. Por ejemplo, cuando vas a una casa y le encuentras a una persona, ala ya se echas, dices, estaba desnudo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando vas a una casa y le han robado todo, dices, alan casca, no había nada. O sea, va a depender mucho del contexto. Siempre, el quechua es muy, muy, muy contextual, estimados, demasiado contextual. Por eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al contexto, una expresión, una palabra va a tener significado, va a tener, va a agarrar un significado, va a tomar un significado. Luego tenemos ewi, chueco, ya, ewi siki, ewi chaki, decimos, ¿eh? Chueco, ¿no es cierto? Ewi. Y de aquí viene pues el verbo ewi, doblar, ¿ya? Ewina, dobladora. Más adelante les voy a enseñar, en este caso, cómo una palabra puede multiplicarse, ¿ya? Cómo puede multiplicarse en dos palabras, en tres palabras. Si yo utilizo ewi, le aumento una y, que vendría a ser verbo ya, doblar, y ewina, que viene a ser el elemento con el que dobla, y ewi, la persona que dobla. ¿Te das cuenta? Son tres cosas que debes conocer.
¿Ya? Entonces, estimados amigos, aquí tenemos hoy, hasta hoy día hemos aprendido esto, ¿ya? A la siguiente vamos a conocer algunos fonemas consonánticos más simples, más sencillos. Eso sí, hemos empezado con lo más difícil y ahora se viene lo más fácil. Lo más fácil son este grupo de fonemas consonánticos que ya, como su nombre indica, no hay necesidad de hacernos un mundo para aprender esto, sino es como funciona en el castellano, pues. Pronuncias como en el castellano, hablas como en el castellano, ¿no es cierto? Entonces, ahora, vamos. Tenemos evaluaciones, sí, tenemos, ya, muy bien. Evaluación el día de mañana, estimados amigos, a las 8 de la noche les voy a enviar un enlace para que den su evaluación, ya, a las 8 de la noche. Venga, les voy a enviar un enlace y la evaluación aproximadamente durará pues unos, ¿cuánto? Unos 30 minutos, ¿ya? Eso es para ver cómo estamos aprendiendo, cómo estamos mejorando. Entonces, la evaluación va a ser hasta la página 22 de nuestro libro. ¿Ya? Hasta la página 22 del libro que tenemos, vamos a evaluar. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, los que están en este grupo son aquellas personas que desean aprender siempre el quechua de Cusco. ¿Eh? Si usted quiere aprender el quechua trivocálico, eres docente y quieres evaluarte, quieres dar tu evaluación de nombramiento, tu evaluación de lenguas originarias, me puedes escribir y te vas a unir al otro grupo donde estamos enseñando el quechua de acuerdo a lo que manda el ministerio. Pero esto es el quechua de acuerdo a lo que manda el gobierno regional de Cusco, de acuerdo a lo que manda la Academia Mayor de la Lengua Quechua, de acuerdo a la Universidad Nacional Santo Domingo de Cusco, como enseñan en el Centro de Idiomas de la UNSAG, en la Andina, ¿ya? Hasta ahora se sigue enseñando el quechua pentavocálico. En Cusco sí se mantiene el quechua pentavocálico en las universidades, solo el ministerio es el que está un poquito variando esto. ¿Ya? Seguro más adelante ya vamos a tener muchas soluciones. Lo que nosotros necesitamos, estimados amigos, es hacer que nuestro quechua o hablar quechua, comunicarnos en quechua. Eso es lo que nos importa, ¿ya? Entonces, estimados amigos, con eso creo que terminamos la clase del día de hoy y espero que les haya gustado, aunque nos hemos variado un poquito, pero Buenas noches, estamos... profesor. Una consulta. No sé si podría participar. Adelante, adelante, te escucho, Rimarica, muy... Te escucho, Mm, te escucho. ¿Esto qué se llama el quechua de sureño? ¿Esto también tiene Ujú. otro libro para desarrollar? Claro, eso sí tengo otro libro. Profesor le ¿Ya? decía que tiene otro texto para desarrollar el quechua. Mm, Ya. ¿Y sí, cómo sí lo puedo tengo. adquirirlo? Me escriben, me escriben. Eso, por ejemplo, tenemos un grupo ¿Cómo se exclusivo puede para el adquirir? curso. Igual, Diga. con la misma didáctica con la que nosotros trabajamos, pues, ¿ya? Tenemos bastantes materiales en quechua sureño. Ahora, por ejemplo, en el quechua sureño, estimados amigos, estoy elaborando, ya terminamos el primer libro y estamos elaborando el segundo libro. Luego se viene el tercer libro. Son 3 libros que vamos a trabajar. Y recuerden que nuestros libros son de elaboración propia, ¿ya? Y nos estamos ahí esforzando para darles, pues, buen servicio, que aprendan, ya, pues, que tengan un buen rendimiento en la evaluación, ¿ya? Eso es lo que nosotros... Sí, exactamente, profesor. Yo soy docente y por eso le estoy preguntando ahí, ¿cómo lo Ya puedo adquirir los textos o no? ¿Cómo? escríbeme, dice, y ya conversamos por WhatsApp, ¿te parece? Ya, ¿Ya? ok, Por WhatsApp. gracias. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, para los amigos también que están viéndonos por TikTok, por YouTube, en YouTube también tengo mi número en mi perfil. También en TikTok tenemos en nuestro perfil el número para los que desean escribirnos, escriban. Ahí está nuestro número, ¿ya? Y vamos a aprender mucho del quechua. Ya pues, estimados, nos vemos el día de mañana, por favor, en la evaluación, ¿ya? Hay evaluación, así que mañana, ¿ya? Percy, vamos, te escucho, Percy. Y me echa Percy.